que haya querido venir. Siempre Dios tiene sus propósitos, ¿cierto? Todo bien cuadrado, todo bien ordenado, así que Él sabrá qué mensaje nos va a entregar a cada uno en nuestra vida. Vamos a hacer una reflexión en relación a un capítulo que se llama Excelencia de la Sabiduría. Y este capítulo está en Proverbios 2. Y vamos a leer del versículo del 1 al 7, pero vamos a hacer más hincapié en el versículo 6. Amén. Amén. Excelencia de la sabiduría. Vamos a hablar un poquito sobre la sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? Amén. Ya, nos ponemos de pie, por favor. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces vamos a hacer un poco más de hincapié cuando dice, ¿cierto?, en el versículo 6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces, ¿de dónde proviene la sabiduría? De nuestro Señor, ¿cierto? De Él proviene la sabiduría. ¿Será importante que adquiramos sabiduría? Amén. Amén. De hecho, tan importante es que la falta de conocimiento es una amenaza, de hecho, para nuestras vidas. La falta de conocimiento, la falta de sabiduría es una amenaza porque no sabríamos tomar buenas decisiones. Amén. Y no es que no haya sabiduría, porque el Señor entrega cosas limitadas. No, ¿cierto? El Señor lo que Él da es de manera ilimitada y de Él viene la sabiduría. Entonces no es que no esté la sabiduría, es que no la buscamos. Dios quiere que día a día nosotros vayamos creciendo. No significa que vayamos compitiendo con el de al lado, sino que la competencia es con nosotros mismos. Sino que nosotros como hijos e hijas de Dios, sabiendo, ¿cierto?, que le servimos a un Señor vivo, no podemos ser las mismas personas que éramos el año pasado. Tenemos que ir creciendo, porque somos hijos de Dios y vamos de gloria en gloria y en victoria en victoria. Amén. Amén, así es, ¿cierto? Tenemos que crecer entonces en entendimiento y conocimiento. ¿Qué nos da valor? Nos da valor el conocimiento. Nuestro conocimiento nos da valor. ¿Por qué, hermanos? Dios sabe cómo usa a cada uno de nosotros, cuáles son los propósitos que Él tiene en cada una de nuestras vidas. Y Él sabe también cómo mover sus piezas y sus fichas, de acuerdo a cómo nosotros, ¿cierto?, estemos preparados en Él, cómo es nuestra sabiduría, y conocimiento en Él. Por ejemplo, Pablo, como delante nuestro hermano se acordaba de él, Pablo tenía sus propias características, ¿cierto? Él era un hombre sabio. Dentro de su lenguaje, Dios lo usó para hablarle a los reyes. ¿Por qué? Porque él sabía el lenguaje de reyes. Amén. Dios no usó a otra persona, ¿cierto? Lo usó a él. Por ejemplo, a Moisés. Moisés, primero, antes que usarlo, ¿qué es lo que hizo? Lo preparó en el palacio de Faraón. Y luego, ¿cierto?, lo usó. Entonces, Dios permite muchas veces que a nosotros nos sucedan cosas o que pasemos por situaciones, pero porque nos está preparando, porque quiere usarnos. ¿Y usted está dispuesto a que Dios lo use? Amén. Queremos que Dios nos use. Porque en un mundo, ¿cierto?, en donde miremos todo se pierde, pero el Señor quiere usar a sus hijos. ¿Para qué? Para que Él se levante. Amén.
Ahora, ¿todo el mundo vale igual? No. Porque Dios puede entregarnos, ¿cierto?, dones y talentos, pero va en nosotros si nosotros permitimos que Dios nos forme. Y no es lo mismo tener un talento que no está formado. Pero tenemos que primero estar dispuestos a buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios con nuestra vida? Entonces, hermanos, hermanas, no todos tenemos el mismo valor, porque Dios mucho nos puede entregar, pero nosotros tenemos que permitir que Él nos forme, que Él nos pula, de acuerdo, ¿cierto?, a su propósito. Por lo tanto, entonces tenemos claro que no es lo mismo tener talento que tener la formación de Dios. Dios necesita usarnos, que nosotros seamos los mejores en el área en donde nosotros estemos. Sea donde Dios nos ponga, por algo nos puso ahí, pero tenemos que tratar siempre de ser los mejores. Dios necesita abogados en las cortes que lo representen, necesita a médicos en los hospitales que lo representen. Amén, gracias, Señor. A todo el mundo Dios lo quiere usar de acuerdo a su propósito. Pero ¿qué tan preparados estamos nosotros para eso? Es Él el que dice que le busquemos en sabiduría, que le busquemos en conocimiento. De hecho, nosotros tenemos que nutrirnos entre nosotros como hermanos, edificarnos en el conocimiento. El conocimiento, ¿cierto?, de mi hermano me sirve a mí y me fortalece y viceversa. Tenemos que entregarnos conocimiento entre nosotros. Y en cuanto al mundo, hermano, hermana, el mundo muchas veces no se fija si nosotros creemos o no. Nuestra parte espiritual no la mira, pero sí mira muy bien lo que hacemos y cómo lo hacemos, en donde estemos. Amén. Por lo tanto, tenemos que demostrarle al mundo que nosotros como hijos de Dios vamos a ser los mejores, que tenemos, ¿cierto?, esa gana de decirle, Señor, tú fórmame. Y cuando el otro nos vea del mundo, ¿cierto?, moviéndonos y haciendo bien las cosas, oye, pero ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu gracia? No es mi gracia, la gracia es de Dios. Amén. Tenemos que transmitir, ¿cierto?, la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Sí, Señor. Porque dele la gracia, ¿cierto? Dele la gloria que Él ha puesto en nosotros. De hecho, Dios dice, si aquellos hombres y mujeres que andan en malos caminos, que toman malas decisiones y les va bien, a los hijos míos les va a ir mejor. Pero la idea es que nosotros tenemos que estar dispuestos a ese conocimiento, a esa sabiduría. Entonces la idea es que no nos quedemos en ser buenos. No, pero es que yo ya soy buena hija, ¿para qué voy a ser mejor hija? Yo ya soy buena, ¿cierto?, con mi hermana, ¿para qué voy a ser mejor hermana? Yo ya soy buena como madre, ¿para qué voy a ser mejor madre? Dios siempre va a entregar sabiduría para ser mejores de lo que éramos antes. De hecho, en Santiago, capítulo 1, versículo 5, por favor. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué dice aquí? Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela al Señor. Él da de manera abundante y no la va a reprochar. Jamás le va a decir, oiga, yo le estoy otorgando sabiduría. ¿Y usted qué está haciendo? Pídasela al Señor. Si no ve salida a lo que usted está pasando hoy en día, pídale al Señor la sabiduría. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Sácame esta venda, sácame ¿cierto?, esto que me está tapando de lo que tú quieres lograr en mi vida, Señor. En Santiago, por favor. Santiago 4, versículos 2 y 3. Por favor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, el Señor me está diciendo primero que yo le pida cierta sabiduría de manera abundante. Pero también me está diciendo aquí, también en Santiago, de que si se la voy a pedir, que no sea para mis deleites, que sea para glorificarlo a Él, para enaltecer su nombre, de acuerdo a lo que Él busca, ¿cierto?, de nosotros. Y nosotros somos fiel reflejo ¿de quién? De Él. Amén. Entonces, pida a Dios y se dará entendimiento e inteligencia. Dios rompe ese velo que no nos deja ver, ¿cierto?, que no encontramos solución cuando no encontramos la salida de ese camino. Dios nos saca esa venda y nos muestra la salida. Amén. Como lo hizo con Juan. Amén. A él le mostró lo que venía. A él le mostró, ¿cierto?, cuál era el fin. Pídale al Señor sabiduría para que Él muestre, ¿cierto?, cuál es la salida de ese camino turbio que usted está pasando en este momento. Salmo 32, por favor. Salmo 32, permiso. Oh, te voy a hacer entender, inmediatamente le busco el versículo. (32:8). Dice: daré a entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire qué importante, que dice Dios: te haré entender. Él nos hará entender, no nosotros, ni mi amiga que me dio consejo, ni el vecino, ni nadie. Es el Señor que me va a hacer entender. O sea, si yo necesito buscar una respuesta a alguien, es con Él con el que yo tengo que hablar. Es a Él el que le tengo que decir: Señor, quiero que tú me entregues la respuesta, y Él se la dará. Te haré entender por qué te saqué de ahí. Te haré entender por qué ese hombre no es para ti. Te haré entender por qué se cerró esa puerta. Dios nos va a hacer entender hasta por qué esa persona que dijo que en algún momento me quería o me amaba, o hasta mi familia, por qué me hizo daño. Dios, así tan grande es su amor, que Él nos va a hacer entender todo. Te haré entender eso que no es de bendición en tu vida, y que tú crees que es de bendición, eso no es bendición en tu vida. Por eso yo lo saqué y yo te lo haré entender. Revelará, y eso que no querías, ¿cierto?, en tu vida lo mirarás como un aliado. Ya eso que uno pensaba que nos estaba, ¿cierto?, fallando, que nos estaba perjudicando a nosotros, Dios va a hacer un entendimiento tan grande en nosotros, amén, que ya no lo vamos a mirar como un enemigo, que ya lo vamos a mirar como un aliado. Porque vamos a decir: el Señor con esto que me está pasando me está puliendo, me está mejorando, me está pasando una lija porque me va a preparar mejor para lo que se me viene. Amén. Así es. El Señor nos da esa sabiduría, ¿cierto?, para siempre seguir adelante. Nos da esa sabiduría, Dios, para aquella persona, ¿cierto?, que yo le fallé, de dejar mi ego detrás, dejar todo detrás, ¿cierto?, esos sentimientos que no son de amor, que no son de parte de Él, y decirle: oye, perdóname, discúlpame, porque Dios nos va a entregar el entendimiento de que eso a mí me va a edificar, no a la otra persona que yo le estoy pidiendo disculpas, a mí como persona, porque yo estoy creciendo en Él. Dios nos va a hacer entender que aquella persona que quizá en alguna discusión o en un momento en la calle me está molestando o me está diciendo cosas que yo quizás no quiero escuchar, de que quizás la pelea no es con él, sino con la pelea, ¿cierto?, es con quien está dominando a esa persona que quiere a mí sacarme de mi camino. Entonces Dios nos va a abrir nuestros ojos y me va a decir: Romina, tu pelea no es con esa persona que te está ofendiendo, tu pelea va más allá, son guerras espirituales, tú no lo estás viendo. Entonces usted trate a veces de cerrar la boca, tratemos a veces de cerrar la boca y de reprender en nuestra mente: Señor, esto que estoy pasando, quítalo tú de aquí, que no me confunda, que no me quite, ¿cierto?, mi paz, esa paz que tú me entregas, Señor, yo lo tomo, etcétera, etcétera. Pero que el enemigo no nos confunda, y oremos para que tampoco nos use a nosotros para confundir a otro, amén. Amén.
Corintios 5, 17. Capítulo 5, versículo 17, sí. No. No, entonces segunda Corintios. Sí, sí, está con... Sí. Primera de Corintios, tengo anotado, quizás me equivoque. 5:17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muchas veces tenemos luchas internas en donde nosotros sabemos y Dios nos está entregando el conocimiento porque estamos en ese proceso que Dios nos está mostrando, ¿cierto?, la sabiduría y nos está diciendo: Romina, esa conducta tuya no está bien. Y tengo por otro lado, ¿cierto?, mi carne, es que tú tienes que hacerte valer, es que tú no puedes permitir esto en tu vida. ¿Qué me dice aquí? Que si yo soy criatura, hija de Dios, la victoria es de Él. Por lo tanto, dejo fuera eso y lucho. Obviamente en algún momento vamos a caer, pero ¿dónde me tengo que sustentar yo para levantarme? Del Señor. Dios dice: te sacaré de ahí cuando tú entiendas los planes que yo tengo para contigo. Entonces, en vez de perder el tiempo muchas veces preguntándonos el por qué, cambiemos la pregunta y preguntémonos para qué. ¿Para qué, Señor, tú estás haciéndome pasar por esto? ¿Por qué, Señor, tú pusiste a esta persona aquí, en mi vida? Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. La idea es que nosotros permitamos que Él trabaje en nosotros, que Él nos forme. Pedirle a Él y entregarle a Él todo aquello que me preocupa, todo aquello que no entiendo, y Él nos hará entender, como dijo, ¿cierto? Te haré entender. La idea y lo que pide Dios en nosotros es que nos parezcamos más a Él. Por ejemplo, Cristo cuando estaba en la cruz y después de todo lo que pasó, ¿cierto? ¿Él qué es lo que pedía? ¿Pedía calma para su cuerpo? ¿Pedía calma para su corazón? ¿O pedía misericordia por los demás? Amén. Entonces, tan grande va a ser el entendimiento que Dios nos va a entregar, que en vez de pensar en nuestro ego, ¿cierto?, y en el dolor que quizás la otra persona me está haciendo con lo que me está haciendo, diciendo, es que yo tenga compasión y misericordia de esa persona. Y que le pida a Dios, ¿cierto?, que tenga misericordia de aquella persona que está actuando mal. Y Dios ahí va a decir: mi hijo se está preparando. Mi hijo ya no está pensando igual que antes. Ya no está siendo egoísta. Es distinto. Tratemos de ser la imagen de Dios. Tratemos de avanzar con Él en el propósito que Él tiene en nuestra vida, que siempre son planes de bien. Siempre son planes para bien. La verdad, a mí esta palabra me hizo mucho sentido, porque en una oportunidad yo me preguntaba por qué me habían echado un trabajo, me acuerdo, y de una situación X. Bueno, y en el minuto yo tampoco estaba tan cercana a Dios. Ahora que yo ya conozco más de su palabra y de los planes también que Él tiene con cada uno de nosotros, yo lo entiendo. Pero en el minuto yo decía: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué me tuve que ir yo de ahí si ni siquiera yo había sido la del conflicto? Pero Dios cerró esa puerta y permitió que a mí me cortaran toda la rama y me quitaran todo, porque yo en ese momento pensé que me habían quitado todo, quedé sin trabajo. Y Dios me entregó un trabajo mejor. Entonces, aunque nos quiten la rama, tenemos la raíz. Y la raíz es nuestro Señor. Y ese árbol que nos puede entregar con más fruto y más hermoso. Amén. Así va a ser. Dios entonces es nuestra raíz. Demostrémosle entonces, hermanos, al mundo que tenemos al mejor maestro. Que tenemos al mejor maestro en sabiduría. Que nos entregue entendimiento. Y si Él sabe
el valor que nosotros tenemos, ¿por qué nosotros no? Y en cuanto a sabiduría, no quiero apuntar a la sabiduría en cuanto a libros, cierto contenido, es una sabiduría distinta. Es una sabiduría que ni el mundo muchas veces entiende. Es que yo lo quiero tener a él trabajando conmigo porque él algo tiene, no sé qué tiene, pero lo quiero aquí conmigo. Toma buenas decisiones, lidera bien, es honesto, porque tenemos principios y valores de Dios. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros le pidamos sabiduría, pero no para nuestros deleites, para su gloria. Hagamos la diferencia en el mundo y demostremos en el mundo que tenemos el mejor maestro de todo, que es nuestro Señor. Amén. Esa ha sido la palabra de hoy. Espero la haya hecho sentido en su vida, la haya invitado a reflexionar, porque la mía sí. Le voy a pedir al hermano Cristian si puede, por favor,